Bienvenidos a Postworld Podcast desde el búnker de Karl Marx Studios en algún lugar perdido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y nuestro invitado de hoy es Stefan Van Quick, que es artista visual, curador y art dealer. Stefan, gracias por estar acá. Es un gusto estar en el búnker. Stefan, vos naciste en Suiza, después te fuiste a Nueva Zelanda, creciste medio en Brasil, después te fuiste a Argentina y después volviste acá. Sí. A algunos invitados les pregunto eso, pero ¿de dónde te sentís? Es muy raro, pero yo me siento latino dentro de lo posible, así, al menos de adopción, ¿no? Mismo naciendo en Suiza, no hizo nada en mi crecimiento en ese Los sentido. 15 años que viviste en Brasil me parece que te dejaron una impronta ahí. Sí, esos me tropical. pegaron fuerte, sí. O sea, y fueron mis años formativos. Llegué cuando tenía 6 años y me fui cuando tenía 18, entonces... Total, te recontra... Es cuando uno, se desarrolla la subjetividad, ¿no? Las cuestiones de la identidad más arraigadas en general Sí, igual mismo con mi tiempo en Brasil, Argentina siempre jugaba un rol muy importante porque mis dos padres son argentinos y todas las vacaciones íbamos a visitar la familia de mi mamá que vivía en Argentina, ¿no? Entonces hacía una vez por año, 2 veces por año, pasaba unas semanas en Buenos Aires, sí, desde chiquito. Claro, tus padres son los dos argentinos. Sí. ¿Y vos naciste en Suiza? ¿Por qué? Mi padre trabajaba para una multinacional farmacéutica y lo transfirieron primero a Suiza y después a Nueva Zelanda. Ahí medio que se fue de la empresa y fuimos a Brasil porque mi familia tenía una compañía que fabricaba trajes de baño y mi padre fue a trabajar ahí a esa compañía, por así decirlo. La empresa familiar. Muy bueno, y eso hacía que tengan que vivir viajando de alguna manera. No, después que llegamos a Brasil no era tanto viaje, ¿no? O sea, era más quizá vacaciones en Buenos Aires, pero nada, nos quedamos los 15 años en Brasil, más que nada. Muy bueno, ¿y tenías acceso a toda la ropa cool, noventera? No, eran trajes de baño para señoras mayores. Bueno. Era todo muy aburrido. Yo me lo imaginaba muy cool. Sí, decían que era las mallas de las Miss. Y bueno, no era una marca innovadora y cool, no. Bueno, pero de repente algún día volvés a la industria familiar con un proyecto propio relacionado con textil. Sí, o sea, tengo estos planes locos de lanzar en algún momento una marca de ropa así, muy no, o sea, más que nada dibujos en hoodies y cosas así. Pero la idea esta del traje de baño, que, o sea, mi familia de Alemania venía haciendo generaciones de traje de baño y todos. Entonces pensé, o sea, ¿qué podría hacer con eso? Y tal vez se me ocurrió hacer una colección de trajes de baño para el metaverso. Para mí está muy bueno. Tenés que hacer, claro, algo como un nivel más de realidad. Sí, ya. Como darle un tipo de continuidad mórbida al negocio familiar. Y en Brasil, ¿vos estudiaste por primera vez en Brasil? Sí, tipo escuela y esas cosas. Tipo hasta el secundario. Sí, y la primaria y tipo todo lo que haces hasta la facultad. Siempre me confunde ahí cuál es el nombre de cada una. Acá en Alemania es muy diferente, se le dice diferente, qué sé yo. Pero... todo hasta la universidad lo hice en Brasil. Y con, digamos, tu relación con la cultura y con el arte, ¿dónde? Inexistente. Yo vivía en una ciudad pequeñísima en Brasil, o sea, 200.000 habitantes, que para Alemania es no sé qué, pero para nivel Brasil es una ciudad muy chica, es una ciudad muy única porque fue a donde la familia real portuguesa se escapó cuando Napoleón invadió. Entonces es considerada una ciudad imperial y tenía palacios y catedrales y palacios y mansiones. Es tipo un medio cuento de hada. Del emperador de Brasil, que fue ahí a chilear a Brasil mientras se armaba quilombo con Napoleón.
Sí, y entonces tenía toda esta faceta histórica de la ciudad, pero a nivel cultural de oferta había cero. O sea, cuando era quizá más joven y vivíamos ahí, había un par de cines, pero más que nada lo cerraron. No había exposiciones, no había conciertos así más para jóvenes. Galerías de arte. Había unas matinés ahí de media muerte, pero entonces, o sea... Claro, es tipo, esa maldición de lo que en Estados Unidos se dice el small town. Que venir del small town es siempre como, hay un tema de la Velvet Underground, sí, que habla sobre los orígenes de Andy Warhol, sí, que el primer tema se llama Small Town, y que dice, lo único bueno que tiene un small town es que estás seguro de que te querés ir. Sí, total. No había nada y o sea... Para la perspectiva de un joven artista, digamos, que necesita estar donde pasa algo a nivel cultural. O sea, yo en ese momento no sabía que quería ser artista en el sentido de lo que soy hoy. Yo más que nada en ese momento sabía, o sea, a mí me iba muy mal en el colegio, o sea, pero muy mal. Terminé en un acelerado, o sea, para señoras mayores que querían terminar la secundaria. Tenía problemas con la institución. Sí, soy muy malo con las instituciones. Entonces... sabía que no iba a ser un abogado o un doctor o sea, quizá, ¿entendés? O sea, no me iba a salir. Entonces yo dije, bueno, yo voy a tener que hacer algo diferente para hacer plata, ¿entendés? Porque tampoco me cabe ser vago. Y entonces yo en un momento estaba muy interesado con la música, toco un poco de piano, no sé qué, guitarra, bajo, no sé qué, y pensé, bueno, voy a ser músico. Pero la verdad es que no soy muy bueno con eso. Pero fui a una fiesta con mi mejor amigo que tocaba en una banda y fuimos a la casa de su baterista y estaba tipo mostrándonos la casa, no sé qué, y esto es lo que... Acá tengo mis baterías, todos mis discos, acá es donde yo pinto cuando tengo unos tiempos libres. Y medio que me hizo clic, ¿entendés? O sea, pintor, de alguna manera... Fue el primer contacto con las artes visuales como actividad, digamos. No, o sea, desde muy chico, si mi vieja me quería entretener, me daba unos crayones, ¿entendés? Y papeles, y si mi vieja siempre me... alimentó eso. Era de los que dibujaba en la clase en vez de estudiar. Oh, total. O sea, debería vender mis cuadernos de secundaria como NFTs porque es... nada, o sea, no tomaba notas y dibujaba todo el tiempo y mi vieja veía eso y en vez de ponerse la gorra iba y me compraba unos marcadores diferentes, iba y me compraba unas pinturas, ¿entendés? O sea... Me compraba tipo juguetes nuevos para que practicara con cosas distintas. Es muy importante eso cuando los padres o alguno de los padres, a pesar de su propio interés, igualmente ayudan o arriman el bochín un poco para algo que lo hacen por uno porque se da cuenta que uno tiene otras necesidades quizás o limitaciones, no sé cómo decirlo, pero... Es muy importante cuando pasa porque después uno siente como que tiene que honrarlo eso un poco también, ¿no? Que tiene que hacer algo con eso. Sí. Muchos no tienen ni esa posibilidad. No. Y nada, entonces yo fui a la casa de este chabón y nada, y yo dije, bueno, pintar, ¿entendés? Sí. Y entonces lo que yo me puse es tipo, durante mi último año en Brasil... ¿Cuántos años tenías? 17, ponele. Mis últimos años en Brasil me puse a reconectar con ese lado de juventud, de pintar y de ver qué me gustaría dibujar o pintar, qué material me gustaría usar, qué lenguaje visual me apela, ¿entendés? Pero siempre así muy focado a que esto va a tener que darme plata porque si no, ¿entendés? Tuve que conseguirme uno de esos trabajos de verdad que la gente dice, ¿entendés? Entonces, o sea, sabía que tenía que hacer algo, ¿no? Sabía que tenía que tener esta vuelta. Y entonces en Brasil pinté, o sea, cuando nos fuimos a Brasil, pinté mi primer, lo que considero cuadro de verdad, que lo puse como, no,
figura terminada, no sé qué. Mi hija lo tiene hasta ahora. Es interesante. Y ahí llega... ¿Cómo era? ¿Era figurativo? Sí, era figurativo. Era tipo un busto humano y había una explosión de colores desde su cráneo. A medio Vaporwave. Sí. Es una predicción a lo que venía. Claro. Entonces, y ahí nos mudamos a Buenos Aires, mi vieja, mi hermana y yo. Y Buenos Aires re ciudad, boludo. Tiene, no sé, 200 galerías de arte. Es gigante Buenos Aires. Y nada, yo, el chabón de la ciudad chico, mudándome a Buenos Aires, no, o sea, quería ver todo. Entonces, nada, me puse a pintar de vuelta, llegaron mis materiales de Buenos Aires, de Brasil a Buenos Aires, me puse a pintar, puse a crear cosas nuevas. Y yo en este momento nunca había conocido a un artista plástico bien sucedido, ¿entendés? O sea, ves quizá gente en el museo o un documental de Picasso, pero no conoces a Jorge, tu amigo, el que es artista, ¿no? Entonces, o sea, yo tenía cero idea de lo que significaba ser artista, sabía tener que producir obras y sabía que quizá mi primer paso sería ir a una galería de arte. En Argentina me parece que de alguna manera hay como un poco un tabú o una restricción con el hecho de autodenominarse artista. Es como, hay como una cosa como demasiado sensible ahí que acá, por ejemplo, no lo hay. Es mi impresión, por lo menos en la escena de Buenos Aires, será, no sé, o quizás lo que me pasó a mí. Pero yo al venir a Berlín me di cuenta que estaba mucho más despojado ese tema, de decir, ok, soy artista y punto, no tenía como tanta, ¿viste? A mi familia le tardó 10 años entenderlo, o sea, ahora miran y dicen, mirá, estas cosas raras que hacía el chico funcionaron. Claro. Pero, o sea, yo no había artistas en el círculo, ¿no? O sea, mi mamá es creativa y te refacciona casas y hace sus cosas, pero no había alguien así que fuera profesión artista. Claro. Y no había dónde ir a verlo, o sea, no había como pesquisar sobre qué es ser un artista en el sentido más business. Yo sabía, bueno, hay que hacer arte. Bueno, ¿no? O sea, después, ¿qué pasa ahí? Entonces yo pensé lo primero, bueno, vamos a una galería de arte. Y fui, o sea, me hice un portfolio, imprimí unas fotos de mis obras, mandé unos dibujos chiquitos, golpeé tipo, hola, soy artista, ¿quieren ver mi arte? Y me miraron tipo, what the fuck? ¿Quién sos? Me miraron y dijeron, no, o sea, no es así. No es así, amigo. Yo dije, pero ¿cómo es? No sé, pero no es que ese es el tema. No hay una manera en la que digamos, que sea universalmente accesible. En general hay mucho también de clasismo, de amiguismo, de una cosa que el arte siempre tuvo, digamos, que tiene que ver con los círculos establecidos de alguna manera. Sí, alguien te tiene que dejar entrar y eso no me gustó. No me gustó ni un poquito. En este momento yo ya estaba en Buenos Aires, ¿no? Había empezado la universidad. Inicialmente pensé que mi llamado superior era marketing, no lo era, demasiada matemática. Después me metí en diseño gráfico como un acuerdo con mi madre. Yo quería ir a estudiar arte, yo quería ir a la Universidad de Arte y ella quería que yo no me muriera de hambre. Digo, primero estudiar algo que te haga salida laboral y después hacer lo que algo que la gente esté pagando por y tenía razón. Dentro de todo, me gustó mi tiempo en la universidad de diseño. Estuve creo que 2 años y medio, no me la banqué toda. Pero me dio mucho conocimiento sobre composición y balances y colores que la verdad se mostraron imprescindibles para mi carrera después. Y dentro de todo me gusta trabajar en diseño, o sea, lo hago y lo vengo haciendo hace 12 años, trabajé en agencias de marketing, estudio diseño, hice un poco de todo para todos.
Hoy en día soy mucho más selecto, ¿entendés? Sí, en los trabajos que agarras. Sí, especialmente en el área de diseño, porque si no me va... O sea, si es algo que me da paja, no lo hago, ¿entendés? O sea, flyer para tu banda... O sea, tiene que estar muy copada la banda. O tiene que ser algo que me apasione de alguna manera, ¿entendés? O sea, no voy a agarrar más trabajo de diseño para simplemente pagar las cuentas. Estuvo muy bien la madre ahí de tirarte una herramienta para tener una salida laboral. Una santa. Sí, y fue bueno, o sea, me metí en diseño y en la facultad de diseño conocí a una amiga, la Peque. Shout out de Peque. Si escucha eso, sacar de risa ella. Lo va a escuchar seguro. Sí. Entonces, ella estudiaba diseño conmigo y éramos medio los antis de la universidad, porque era una universidad privada, eran todos medio jóvenes, estaban todos medio verdes. ¿Qué universidad? ¿La UAD? No es la UAD, de la Universidad de Palermo, Ciencias Económicas y Comerciales, no sé. La UESA. No. Sí, una de esas. Okay. Pero bueno, se ve el impacto que tuvieron en mi vida. Entonces nada, pegamos onda y ella me dijo, no, mira, yo tengo una amiga, ella vio que yo hacía cosas de arte y no sé qué, y me dijo, mira, tengo una amiga que se junta con unos chabones a pintar paredes los domingos. Y tipo, ¿qué? Tipo, street art, ¿entendés? Hello. Y era tipo, no, bueno, venite con ellos, te encuentran una pared, te encuentran un espacio y pintá lo que querés. ¿Vos ya habías hecho...? Nada, nunca, nada. Nada de nada. Yo en secundario salía a taguear con los marcadores esos de... Yo quería... témpera o sea... Joder, o sea, yo era un pendejo, muy pendejo anarquista, entonces lo que salvó mi ciudad fue que no teníamos una tienda de aerosol y de marcadores, entonces si no yo hubiera hecho destrucción en la ciudad. Me imagino. Nada, entonces fue eso, o sea, fui con unos chabones a pintar un domingo a la tarde. ¿Quiénes que son conocidos? Hay gente que salió de ahí que les fue bien. Cuando yo estaba en el secundario estaban los DSR, sí. La DSR Crew. Había varias crews. Después había unos colectivos que salieron de la Universidad de Buenos Aires de diseño, que eran chicos que después también hicieron música, los FASE, no sé si los conoces. Y después investigué, años después de no vivir ahí, para una galería online, muchos recontra interesantes colectivos de muralistas de Buenos Aires que yo ni conocía, pero hay una movida bastante grande desde hace tiempo. Sí, o sea, la escena de street art en Buenos Aires es increíble y la gente que empezamos trabajando ahí juntos, los que siguieron están haciendo cosas, sí, muy buenas. Y lo que me gustó fue que no le tuve que pedir permiso a nadie para ir ahí, ¿entendés? O sea, no es que me miraban y decían, bueno, pero vos qué bien pintás. No, tipo, nada, ¿querés pintar? Pintá, boludo, no sé. Claro. Es que hasta que no te lo dicen... O sea... uno siente como que tiene que esperar. No había una curaduría, no había no había un portón, era tipo, caí, pintá, ¿entendés? Y nada, y fue después de eso, fue tipo todos los fines de semana se juntaba un grupete ahí, organizábamos en MSN Messenger, ¿no? ¿Quién pintaba? ¿Quién conseguía paredes? No sé qué. Y en ese momento me salió exponer por la primera vez, o sea, en contexto galería, y era muy lo-fi, era tipo una muestra de una asociación LGTBQ de Buenos Aires, que estaban haciendo una muestra en una de las salas del Colegio Nacional de Buenos Aires, uno de esos colegios así, el grandote para los chicos inteligentes. Sí, los que después terminan siendo funcionarios públicos en general. Sí, entonces, nada, era tipo un salón muy modesto, pero había 2 cuadros míos colgando ahí. Muy bueno. O sea, ¡bam! ¿Entendés? Adentro del Nacional de Buenos Aires. Sí. Muy canchero. Sí, o sea, súper raro. No llegaste por el estudio, pero llegaste por los dibujitos al margen de la hoja.
Y bueno, y nada, entonces, o sea, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, y ahí, con esto de street art y todo, había algunos que empezamos a pegar onda y no sé qué y todo. Y se me ocurrió que podría ir al bar que me gustaba ir en Palermo, Esquina Libertad, shout out. Les dije, o sea, en algún momento dijeron, bueno, quieren hacer un mural, les pinté un mural adentro, no sé qué. Dije, mira, ¿por qué no organizo? O sea, hablo con un par de artistas, traemos unos cuadros, los ponemos en la pared, hacemos una pequeña exposición, ustedes invitamos a nuestros amigos, ¿no? Ustedes venden birra y nosotros, los artistas, llevan unas birras gratis. Sí, sí. Por el pancho de la coca se dice también, se decía en la época de las bandas de rock. Y sí, y por el pancho de la coca, ¿entendés? Y lo hicimos, lo hice, entonces organicé la muestra, diseñé los flyers y funcionó. No se vendió un carajo, ¿entendés? Pero un montón de gente vino a ver la muestra, ¿entendés? Cada artista trajo sus 20 personas, ¿entendés? Entonces, en vez de estar mostrando solo para 20 personas, estabas mostrando en grupo para 80, ¿entendés? Y dije, bam, o sea, es esto. O sea, lo pensé un toque así. Yo quiero exponer 10 veces por año. Si alguien me invita a exponer 10 veces por año, estoy bien. Pero hasta que me inviten 10 veces por año a exponer... Tenés que vos representarte a vos mismo. Tengo que organizarme 10 exposiciones por año. Después puedo quizás organizar 6 exposiciones por año. O 3, o 2, o 1. No, bueno, requiere mucha valentía, por decirlo de alguna manera, ponerse esa... Porque en general uno siente que si no tiene inmediatamente reconocimiento o alguien que lo represente y lo ayude y lo valide... como que uno no merece de alguna manera dedicarle tiempo o decir, ok, este es mi objetivo, ¿no? Porque bueno, como hablábamos antes, está toda la cuestión de también make a living y generar dinero, qué sé yo, con lo cual... Sí, pero para mí como artista siempre fue muy importante. No sé si esto es una relación saludable con el arte, probablemente no lo es, pero para mí siempre no hay relaciones saludables con el arte. Para mí siempre fue muy importante hacer desde el día cero, dinero con mi arte, porque era la validación de que es un trabajo y de que, ¿entendés? Entonces yo siempre me la rompí de que nada, ¿entendés? O sea, ver cómo se venden esas cosas, ¿entendés? Y para mí era importante que estuviera haciendo plata porque ahí le podía mostrar a mi familia, mira... Eso pasa mucho en música también. Yo tengo varios amigos que hasta los 40 dieron todo para demostrarle al viejo que finalmente... Porque es tremendo cómo te marca eso. Te genera, por un lado, te ayuda para autodeterminarte y por otro lado se convierte como un objetivo, una misión, ¿viste? Redentora. O sea. Sí, pero me sigue divirtiendo. Pero es una mucho, fuerza sí. también, es una fuerza totalmente. ¿Y con qué empezaste? ¿Con pintura o con...? Pintura, o sea, primero experimenté con todo y después cuando dije que quería empezar, fui a pintura a óleo, decir fancy. Pero eso cambió bastante rápido cuando aprendí el costo monetario de comprar pintura a óleo. Mucho. Entonces ahí empecé a experimentar con materiales más toaras, acrílicos y cosas así. Y después cuando me metí en street art, realmente o sea, era toda la pintura que pudiera conseguir, cualquier cosa que a la pared. ¿Te influenció mucho el street art? De alguna manera fue como la primera apertura, como dijiste, a hacer. El street art como concepto, sí. Yo no hacía tags, no hacía bombas, o sea, mi arte no luce nada. No. Me encanta el hip hop como para escucharlo, pero no era la movida que yo hacía. Principalmente porque tampoco tenía la plata para agarpar las latas de aerosol, ¿entendés? Yo estaba ahí estudiando diseño, ¿entendés? Yo era... Claro.
pobre. Claro, ¿Entendés? Entonces sí. no daba. Entonces yo agarraba tipo... la tía pintó el living y le sobró pintura blanca, ¿entendés? Iba en el colectivo, me la llevaba, ¿entendés? De repente le tiraba unos colores a ver si pasaba de blanco a tipo rosa bebé, ¿entendés? Pero era tipo cualquier porquería que yo podía conseguir, lo estaba pintando. Y ahí también me metía a qué sé yo, agarrar carteles de la calle que encontraba, pintarles algo, ¿entendés? Y ahí se fue toda la mierda, ¿entendés? Porque yo empecé queriendo hacer óleo en bastidor, ¿entendés? Y los bastidores también están carísimos, ¿entendés? No es una O cuestión sea, de clase, por lo menos, y creo que también en los países centrales, pero por lo menos en los países subdesarrollados o en desarrollo o periféricos o como quieras llamarle, por ejemplo Argentina, es realmente una cuestión de clase. En este podcast hablamos mucho sobre el arte y tecnología, por ejemplo, todo arte que necesita tecnología cara para acceder, ¿no? Y cómo en los últimos años eso cambió, pero cambió en los países centrales, digamos, sí. se masificó el acceso. En los países periféricos sigue siendo muy difícil conseguir tecnología para hacer arte con tecnología. E incluso para pintar, como decimos, para hacer pintura tradicional, todos los costos que requiere, y no hay, que sepa yo, fondos No hay nada, para no hay nada. comprar las cosas cuando empezás a aprender, entonces requiere... Nada, pero lo fui haciendo. Y a la par de yo pintando, empecé a organizar movidas de arte, o sea, tipo ciclos de tipo DJ con exposición de arte cada viernes en un bares de Palermo. ¿En qué bares? A ver, yo conozco mucho. Creo que hicimos algo en el Jabar, defunto Sí. Jabar. Y después 1000 locales de mala muerte que abrían por tipo 6 meses. Ni vale la pena mencionar. Y no... pero sí, o sea, ahí empecé haciendo todo esto y me pasé como 2 años entre 2010, cuando fue mi primera exposición, y 2012, organizando movidas de arte y exhibiendo obras de artistas que me cabían, ¿entendés? Y Ya en Buenos Aires empezaste con en eso. Buenos Aires, sí. Y en 2012 hice un upgrade y lancé Azúcar Magazine, que es un proyecto de inicialmente una revista de arte. Lanzamos como una postal con una obra de artista cada mes y tenías un código QR para descargar la revista. Azúcar Magazine. Sí, o sea, lanzamos la revista como un QR y muy buena idea, revolucionaria. Esto era 2012 en Argentina, ninguno de mis amigos tenía un smartphone, pero también la distribuíamos como PDF online y no sé qué. Y la verdad que fue un reproyecto porque lanzamos la revista cada 2 meses, una edición nueva. Con artistas nuevos y para cada lanzamiento hacíamos un evento también. Entonces ese formato realmente evolucionó muy rápido, que a final de 6 meses nos abrimos una galería en el patio del liceo. Tuvimos una galería en el patio del liceo por un par de meses ahí. El patio del liceo es una especie de, sí. no se dice shopping allá, o galería. Era como una galería, como entrabas y había tipo medio un laberinto de negocios. Pero que tiene disquería bastante buena. En su momento era tipo la cumbre de Hipster Town, Buenos Aires, sí, era tipo... Yo sé, yo hice un par de cosas todos ahí, los chicos cool iban y ahí era donde teníamos la galería, entonces, bueno, claro. Total. Y a muchas de las galerías que estaban ahí les va re bien hasta hoy, ¿entendés? O sea, Pasto, que es tipo, le está yendo súper bien, era tipo vecino nuestro, ¿entendés? Y fueron muy buenos momentos. Azúcar Max sigue existiendo, ¿no? Sí, lo empezamos yo y mi amiga Tai. Shout out Tai. y o sea, tiene periodos de dormencia, tiene periodos de estar más despierto. Ahora estamos pensando en empezar a lanzarlo como una revista impresa, porque ahora estamos en Europa y se puede. Claro. Entonces estamos revitalizando un poco la marca, ¿no?
¿Y en qué momento decidiste venirte a Alemania? Corté con una novia que tenía y no fue bien. Momento de inflexión. Sí, sí, fue más o menos eso. O sea, yo quería, o sea, el mundo del arte en Buenos Aires tiene un techo, ¿entendés? Y la verdad que yo no vengo de guita y no conozco a la gente indicada. O sea, la arte que vendí fue a tipo gente súper normal. O sea, soy tipo el punk rocker de la venta de arte. O sea, yo le vendo arte normal a gente normal, ¿entendés? Está buenísimo como área, digamos. Sí, o sea, no me hagas giladas, ¿entendés? O sea... Es verdad que si no es por una cuestión de clase o de venir de la academia directamente, sí, que también es otro tipo de clasismo, digamos, en Argentina confluye todo históricamente, lamentablemente, de una forma central en la escena de Buenos Aires. Sí. Y puede ser muy vertical esa pirámide, digamos, ¿no? Sí, sí, o sea, yo no tuve la chance de viajar nada en Argentina, o sea, yo estaba ahí trabajando y escarsamente haciendo esto funcionar. Art worker. Sí, entonces no tuve la posibilidad de viajar nada en Argentina. En los 9 años que estuve es un poco triste. Claro. Pero entiendo que sí, Argentina es muy Buenos Aires céntrico. Y nada, ya, yo pensaba que me había comido el mundo, hecho exposiciones en todos lados, había estado en ferias de arte con azúcar, ¿entendés? Pero no me dejaban subir a jugar con los chicos grandes, ¿entendés? Y eso combinado con el final de una relación, decidí irme a la mierda. En ese momento mi hermana estaba pensando mudarse a Canadá, entonces también había esta idea de, bueno, empezar de vuelta en un país nuevo. No sería la primera vez que lo hacemos. Vos sos de los freaks como yo, que un país nuevo, Alemania le parece una buena idea cuando se piensa a un país para irse. Sí, o sea, porque hace muchos años un amigo mío había hecho una gira con su banda, así completamente autogestionada, y habían venido a Berlín y dijo, che, boludo, Berlín, les encanta el arte, hice más plata con mi disco en 3 meses que en cualquier otro lugar, es barato, Era y la otra gente época, gusta cultura. Sigue así en esencia, pero es diferente. Es diferente, sí. Y nada, y me había quedado esta idea de Berlín, ¿entendés? Entonces me digo que cuando corté y cuando ya me estaba adaptando en la escena de Buenos Aires y quería irme a la mierda, era tipo... ¿A dónde me voy? Y pintó Berlín. Y ahí salimos con un amigo y mi hermana a emborracharnos un día y la convencimos de que ella debería venirse a Berlín conmigo en vez de ir a Canadá. Le hicieron cambiar la decisión. Sí, y vino, ¿eh? Es muy sitcom esa historia. Sí, fue una noche increíble. ¿Y cómo fue llegar a Berlín? Raro, no tenía ni idea. O sea, yo nací en Europa, sí, nací en Suiza. Nunca volví desde que me fui. O sea, pero Suiza no es Alemania y Berlín no es Alemania, digamos, tampoco. También, pero o sea, yo nunca había estado en Europa desde que nací acá y me fui. O sea, ni vacaciones, ni escuela privada en los Alpes, nada. O sea, entiendo. Entonces era para mí mudarme a un continente completamente nuevo, a una ciudad que yo no sabía qué onda y que no conocía a nadie. Entonces fue tipo, bueno... Vamos a una aventura. Sí. Tenía un primo que vivía acá y nos dejó quedarnos en su departamento los 3 primeros meses porque él se iba a una conferencia de acróbatas o algo así. Wow. Sí. Y bueno, caímos ahí, teníamos 3 meses. En realidad, antes nos quedamos tipo 3 días en un hostel de muy mala muerte. Tenemos historias tremendas de ese tiempo. Pero eso es para otra historia. Ya dijiste que tenés un background punk. Sí. Y ahí nos quedamos ahí y medio que ahí empezamos a formar raíces de alguna manera en Berlín.
puse a pesquisar, ver open calls, no sé qué, conectar con gente que quizá encontrar online y me fui armando un poco, no, sí, de cero, de vuelta. Empecé haciendo muestras en restaurantes, bares, de vuelta. Empecé haciendo muestras en coworking, alquilando lugares chiquitos para hacer exposiciones. Y porque yo me había traído bocha de obras de arte de Argentina conmigo, de otros artistas. ¿No? De artistas latinos que quería dar una salida en Europa. Yo me acuerdo, vos me contactaste, no sé si te acordás, en el año 2013. No sé qué contacto teníamos en común. Yo en ese momento estaba trabajando en una galería acá, pero me acuerdo que para lo que vos me habías contado, seguramente a vos no te iba a interesar porque una galería muy centrada en patafísica y una cosa muy especial de las vanguardias de fines del siglo XVIII. Pero me acuerdo que me contactaste por Facebook, que me dijiste que venías de Buenos Aires, no me acuerdo que teníamos en común, que querías relacionarte con el mundo del arte. Y yo te había dicho que trabajaba en esta galería, al final nunca nos encontramos. ¿Te acordás de eso? Sí, ¿no? sí. Ahora que me decís, Casi 10 años. Sí, fa. Y sí, o sea, fui viendo qué entradas podía encontrar y qué oportunidades abiertas había. Y a partir de ahí, en un momento pegué onda trabajando en un coworking space. Inicialmente apliqué para el trabajo de barista y se dieron cuenta que yo no sabía hacer café, pero la mina pegó onda conmigo y me puso a hacer diseño gráfico para ellos. Y me dejaba organizar exhibiciones en el coworking space. Y qué suerte. Sí. Y ahí en algún momento también abrí una galería en Berlín por un rato, pero me di cuenta que estaba vendiendo mucho más obra de arte online que en Berlín. Entonces, ¿para qué estar pagando alquiler todos los meses? ¿Y online en dónde vendías? En un par de plataformas online para venta de arte y también coleccionistas directos, ¿no? O sea, me fui armando tipo una base de datos de emails y creciendo a partir de ahí. Y bueno, tardan tiempo esas cosas, ¿no? Pero fue un poquito cada vez. Y ahí cuando estaba en el coworking space, me invitaron a dar una charla en una conferencia de tech conference que hay acá. Y yo, por ni idea, ¿entendés? Nunca había dado una charla en mi vida. Y dije, ¿pero de qué querés hacer una charla? Y yo dije, bueno, no sé, me dijeron, bueno, ¿qué tal el mercado del arte, negocios del arte? Porque vos sos bueno con esas cosas, ¿no? Organizar exhibiciones. Yo, bueno. Y ahí organizé una charla llamada Artist Stop Being Poor. Exacto. Y fue tipo que una a partir explosión. De ahí continuó, digamos, como una especie de O sea, iniciativa. Puso muy en claro algunas de las necesidades que artistas tienen para monetizar su arte. Y yo tengo algo de conocimiento, o sea, trabajé 10 años en marketing y me rompí el culo trabajando 10 años como artista punk rock. Entonces, alguna cosa puedo enseñar. Entonces, di una charla, se llenó de gente, la gente no paraba de hacer preguntas, no sé qué, y ahí medio que decidí que una cosa a partir de esto se tiene que hacer. Entonces, es que tocaste ahí un punto, es muy interesante porque sin venir de la Academia del Arte o la institución del arte o incluso sin tener ese contacto cercano de creciendo y demás, ahí tocaste un punto sensible para todos. Es algo que atraviesa, excepto el 1%, digamos, o qué sé yo, es siempre un tema sensible, el tema de que con el arte no es una cuestión funcional, digamos. No, el arte es completamente inútil. A la remuneración por tu trabajo no es directo, entonces... No, y no es claro. No es claro, es una zona bastante... A propósito, no es claro, pero eso es otra historia. Pero también, o sea, una idea de que quizá vos como artista no necesitas depender de un galerista o un curador o un marchand o una institución de arte que te invite, ¿no? O sea, puedes ir al café de la esquina y decirle, che, puedo ponerte unos cuadros, quiero invitar a unos amigos a verlos, ¿entendés? Y lo haces. ¿Entendés? Total, yo estoy re de acuerdo con esa actitud autogestionada porque de alguna manera
que creo que hicimos eso con la escena de la música electrónica que nosotros impulsamos en Buenos Aires y qué sé yo. Nos gustaba cierta música que había escenas en algunas ciudades del mundo, en Buenos Aires no había tanto, y empezamos a hacer las fiestas nosotros y lo mezclábamos con las visuales que nos gustaban y hacíamos nosotros las fiestas esas audiovisuales al principio de los 2000, qué sé yo. Y estoy completamente de acuerdo con que cuando uno no encuentra, digamos, el acceso, hay que hacerlo, digamos. No, y más aún en el mundo del arte, donde el 90% de lo que está ahí afuera es gilada, ¿entendés? Claro. O sea, es gente rica evadiendo impuestos, donando arte a museos. ¿Entendés? Eso tiene que ver con el origen del arte moderno, desde los Medici, digamos. Está esa cuestión, ¿no? Y es tan amplio el concepto de lo que es el arte o el mercado del arte. Por eso es gracioso cuando uno, a veces como artista o alguien que tiene la necesidad de hacer cosas artísticas o creativas o no funcionales en un sentido mercantil necesariamente, uno se autorreprime mucho, y es gracioso porque en realidad hay mucho en la historia del arte, de los nombres más conocidos, que muchos vivieron toda su vida bordeando con la pobreza y la miseria, inventándose cosas. Sí. Muchos salieron directamente de hacer cosas con cosas encontradas con la calle, digamos. Y muchos fueron personas de marketing muy bien sucedidas. Bueno, Andy Warhol viene de ahí. Sí. Entonces, Andy Warhol viene justamente de diseño y de marketing y de ilustración para revistas de moda. Y para mí eso siempre fue muy importante, o sea, lo charlamos antes, esta remuneración monetaria siempre fue muy importante, entonces, o sea, siempre intenté hacer mi arte muy accesible en cuanto al lenguaje y a precio, o sea, suelen ser cosas felices y rosas y cute, ¿entendés? Entonces no es para generar mucho. Yo me acuerdo en un momento me había interesado porque estaba haciendo lo de azúcar y qué sé yo, y como había trabajado mucho en arts writing en las galerías donde sobre todo hice pasantías y qué sé yo, pensaba que quería seguir un poco por ahí y pensaba en hacer algo para eso, pero me di cuenta que dado mi formación, lo que ustedes estaban haciendo estaba muy por afuera de esta cuestión, digamos, dogmática del concepto como algo que aúna al... Y ahí me declaré un poco incompetente, como que no sé cómo escribir desde esta perspectiva que está por afuera de lo que uno quizás cuando tiene formación en eso, digamos, parece que es un must. Como que haya siempre un concepto denso que aúne, ¿entendés? Que justifique desde todos los aspectos históricos. No, eso me aburre tanto, me aburre tanto. Cuando vas a una galería y tenés que leer 4 hojas de texto para entender de lo que dice la obra de arte de nada, ¿entendés? Un vaso de agua medio vacío con algo adentro, ¿entendés? ¿No? O sea, hagan eso, ¿entendés? Pero a mí no me interesa hacer ni vender ese tipo de arte. Pero lo interesante es que un approach completamente separado de eso también forma parte de lo que el arte es, de lo que el mercado del arte es y lo que la escena del arte es. Eso es lo interesante, que igualmente está dentro de ese intercambio. Sí, o sea, creo que hay un mundo del arte, un mercado del arte establecido y no sé si me interesa tanto ser parte de él específicamente. Yo prefiero quizá educar a una nueva generación, una nueva camada de gente entre las posibilidades de comprar arte a precios razonables, 200, 300, 500 euros en vez de 200, 300, 1000 euros. ¿Vos te dedicás a hacer una cuestión así como pedagógica, digamos, al popularizar, empoderar, esparcir la cuestión del mercado de arte, pero mucho más bajarlo de ese del pedestal. Del pedestal. Sí, o sea, porque ese es el mercado de arte justamente que no me dejó jugar, ¿entendés? Entiendo. O sea, no es una venganza, pero es quizá aproximar un mayor número de gente a arte en vez de 5 oligarcas rusos, ¿entendés?
Hoy es un tema sensible de los oligarcas rusos. Sí. Pero es muy interesante porque vos te dedicaste, digamos, no a hacer la voz solamente, sino a tomar esto como una especie de misión. Sí. Lo de Artists Stop Being Poor. Como dijiste, te sorprendió el primer día que diste esa charla, el feedback que tuvo, y supongo que debes seguir teniendo feedback, sí, porque es algo que sigue siendo un tema y es muy importante y apunta directamente a la persona artista que, como todo el resto de las personas, necesita ganarse la vida. Sí. No, y ese proyecto sigue evolucionando, o sea, ahora estamos abriendo un marketplace de prints limitados, organizamos exposiciones en NFTs, ahora vamos a estar organizando exhibiciones en metaversos. ¿Eso es todo dentro del marco de Artists Stop Being Poor o de la revista? No, es más Artists Stop Being Poor porque es más una comunidad, es más descentralizado. Entiendo. Azúcar trata de los artistas que yo represento directamente. Uh-huh. Azúcar es también la identidad de la galería, ¿sería? Sí. Y cómo, dado que es un lugar por afuera de lo conceptual o de lo institucional o de lo tradicional, ¿cuál es tu lógica, digamos, para elegir o curar o organizar algo en torno a una exhibición, por ejemplo? O armar tu roster de artistas. Bueno, para Artists Stop Being Poor yo practico el arte de no curaduría. Entonces, excepto en condiciones críticas, todo el mundo es bienvenido. Y es más sobre crear la plataforma y los workflows para que los artistas se profesionalicen, ¿no? Y no voy a hacer una curaduría en eso. Entonces las exhibiciones que hacemos es quien está interesado en participar y quiere cumplirse con requisitos puede exhibir su obra. Yo creo que eso fue lo que me asustó esa vez que fui a la muestra y era como no concepto, sí. Tipo anticoncepto. Me asusté porque no sabía cómo, no podía abarcarlo, digamos, eso. Sí, es tipo... no curaduría en algún sentido. Es nada más sobre crearle la oportunidad a artistas. Es sobre crear el espacio. Eso, ¿me entendés? Pero a mí me parece que es interesante porque, digamos, todo lo otro que hace al hacer artístico y al hacer del mercado del arte es parte de la vida de un artista, o debería ser parte de la vida de un artista, incluso ganar plata con su arte. Y muchas veces esta cosa de lo institucional, de la validación, del concepto infinito, muchas veces enmascara simplemente algo que en el fondo es simplemente la cuestión de valor comercial, de valor como producto. Entonces, a mí me parece que está bueno esta cuestión, esta misión de empoderamiento, lo que vos decís, bajar del pedestal, sí. Para que sea realmente una parte de la vida, no solo del 1%, digamos, sino de la vida del artista promedio. No, y estamos hablando de pequeños artistas generando sus pequeños mercados, ¿entendés? Porque, o sea, cada uno de estos artistas es tan único que tiene un público muy nicho, muy niche. Un nicho. un nicho. Sí. Entonces, no es que si a él le va bien, a mí me va mal, ¿entendés? Porque yo hago tipo pop art bubblegum, ¿entendés? Y yo hace anime gótico, ¿entendés? O sea, puede ser que a una persona le guste los dos, pero hay público para ambos, entonces pienso que por qué no elevarnos todos un poco más y generar un poco una alternativa para esos. Y eso es, no, o sea, se refleja muy bien con todo lo que está pasando en NFTs, o sea, el último año y pico. ¿Qué está pasando en NFTs? Bueno, la gente inventó unas cosas llamadas NFTs. Hice esa pregunta muchas veces ya en este podcast. Sí. Varias a invitados que hacen NFTs. Y voy a decir que ninguna de las respuestas fue 100% satisfactoria. Hay como una cuestión de que todavía no se entiende del todo
o no se abarca del todo lo que realmente es, o estoy equivocado? Bueno, o sea, voy a contarlo como una historia, ¿no? Era una vez 2020 y hubo una pandemia y no pudo haber exhibiciones. ¿Entendés? Entonces eso fue como que le cortaron las piernas a Diego. Entonces ahí me volqué mucho más a educación online. Creé un curso para los artistas, Zoom calls, ¿no? Meetups, toda esa gilada que nadie más la banca, pero bueno. Es lo que hay. Es la que hay. Y en final de 2020, principio de 2021, escuché rumores de NFTs en el aire. Entonces dije, ¿qué es un NFT? Y vi que tipo artista Beeple hace 3 millones, esa fue la primera venta, la que pasó en 2020. Artista Beeple hace 3 millones y medio de dólares vendiendo arte digital que no existe. Y dije, ¡cachín! A ver, ¿qué es esto? Muchos hicieron, caché. Sí. Y me puse a investigar. Un artista amigo me invitó a ser parte de una muestra colectiva que está haciendo NFTs. Entonces, él creó los NFTs, nos mostró cómo se hizo y vendió $500,000 en un final de semana. ¡Wow! Sí. No fue todo para mi bolsillo, obviamente, pero fue una muestra grande, había como 70 artistas. Sí. Y dije, bueno, ok. ¿Y cómo se exhibió esa muestra online? Era una página de OpenSea donde podías ir y como clicar, no había nada. Porque está como galería virtual. Sí, pero esto era, o sea, eso fue hace mucho tiempo. Esto fue, bueno, en enero fue, que es claro. mucho tiempo, enero pasado. En términos en cronología Sí, NFT es muchísimo. Una década atrás. Y ahí yo, justo después de eso, organizé una muestra de NFTs también llamada el Pineapple NFT Art Show y invité a artistas de todo el mundo que hicieran ananas. Porque el ananá es como un poco es mi brand, tu icono. Sí. Y ahí, bueno, empecé a hice unos videos de YouTube y ahí empezó a llenarse mi inbox de LinkedIn con ofertas para empezar a colaborar y asesorar proyectos de NFTs. Y ahora estuve hace casi un año trabajando con MetaWalls, que es un proyecto de NFTs volcado a street art y digitalización de street art. Interesante. Muy interesante. Y bueno, trabajando también con mis propios NFTs, asesorando otros proyectos. Es un ambiente muy dinámico, entonces es tipo una orgía de trabajo. Entonces, sí. O sea, trabajas un poquito con todo el mundo. Y vos sos art consultant también, de alguna manera. Sí. ¿Cómo cambió tu perspectiva sobre las recomendaciones para un artista en la época del NFT? ¿100% o no le recomendás a todo el mundo hacer NFT? Pensarlo como un artista que vende obras de arte y quizá vende remeras y quizá vende merchandising. Como un subproducto de... NFTs podría ser una muy buena oportunidad para eso. Pero no es que tipo todo artista debería abandonar... Nadie debería abandonar todo y ir solo por NFTs, ¿no? Pero también tenés que pensar el proceso de venta y marketing y comunicación y storytelling de este producto. Y comunidad digital. Exacto, tenés que tener una comunidad que te soporte, tenés que estar activo. Entonces, o sea, mucha gente me pregunta, ay, bueno, ¿cómo hacer NFTs? Yo, bueno, boludo, es como subir una imagen en Instagram, esa es la parte fácil. La parte difícil es generar interés en por qué carajo te voy a dar mis criptomonedas. ¿Entendés? Exacto. Lo hablé con Pierre Volter, que es el director de Art Claims Impulse. Es una galería donde yo hice una pasantía en 2014. Y él decía algo muy interesante sobre lo de Beeple. Porque, claro, de alguna manera viene de un lugar externo al arte institucionalizado. Pero de otra manera, lo que él me decía que es que la obra en sí creo que es un dibujo hecho por día durante no sé cuánto tiempo. 5 años. Que la estructura, el método formal que él se puso para cómo hacer esa obra es típico, digamos, de hacer un procedimiento artístico. Y que ese concepto, ese marco conceptual, le daba ya un valor. Y además yo sé por mi lado que él era conocido en la escena de VJ desde el principio del 2000
no sé si él era VJ o no, pero los videitos de animaciones para visuales de él eran los únicos que podías conseguir siempre gratis, en buena calidad, desde que de 2002, 2003, por ahí. Esa es la cosa, ¿entendés? ¿Por qué él vendió todo lo que vendió? Porque él estaba hace 5 años generando su comunidad, ¿entendés? Todos los días podías esperar que él iba a poner una imagen nueva. Él lo contó en su podcast o lo que sea, que hizo uno de esos el día que nació su hija, ¿entendés? O sea, todos los días puso un poquito de arena ahí, claro. ¿Entendés? Y es eso lo que tenemos que pensar. Y eso es válido si estás vendiendo pinturas o si estás vendiendo NFTs. No es solo porque creaste una pintura que alguien te va a golpear la puerta y comprarla. Lo mismo se aplica para un NFT en el caso. Porque parece, lo hablamos ayer con Robert Seidel, bueno, en el episodio anterior. Él tiene una posición bastante distante con respecto al tema de que pareciera que en el crypto art lo visual o lo estético no esté en un primer plano de alguna manera. Fuiste a un museo recientemente, la cantidad de cuadros feos que hay ahí adentro. Entonces, o sea, fair enough. Es la historia es king, story is king, ¿entendés? O sea, ¿por qué los puntitos ridículos de Damien Hirst importan? ¿Entendés? Porque tiene una historia de Damien Hirst y esas obras y no sé qué, ¿entendés? O sea, la humanidad siempre ha comparado cosas feas por razones. Estoy de acuerdo. ¿Entendés? Vi hace poco un tuit también con respecto a esto de que dicen que antes había más calidad en no me acuerdo si era la industria de la música o qué, y alguien que decía que siempre fue así, siempre hubo mucha mierda y pocas cosas buenas. Y porque para cada Beatles que existe, la gente se olvida de 700 bandas que no engancharon. Entonces obviamente que cuando mirás hacia los buenos viejos tiempos, claro. Ves las 15 mejores bandas que sobrevivieron décadas de olvido, ¿no? Y hay muchos que son pesimistas también vos ahora te estás dedicando bastante al tema del NFT y a continuar esta cosa de galerismo de alguna manera digital, enfocado bastante en esa dirección. Hay muchos que son pesimistas en el sentido del tema de lo sustentable que es, la relación con el impacto climático, pero también con el tema de la volatilidad que puede tener como mercado. Vos como sos optimista, me imagino. Sí. Esperaba de vos, no tuve muchas hasta ahora proyecciones optimistas, pero ¿y por qué sos optimista? Mira, lo de las emisiones es real para cuando hablas de blockchain, Ethereum, que es a donde la gente empezó creando NFTs. Hoy por hoy hay varias oportunidades y alternativas para esto que son el impacto ambiental de energía es negligenciable. Entonces eso era una preocupación real para las primeras colecciones, sí, pero ahora la gente está evolucionando hacia otros lenguajes que no tienen ese mismo impacto. Y sí, es muy volátil. A mí me parece que lo que estamos es tipo un primer excitement. La gente está tipo muy fisura. Y estamos viendo bastante casos de fraude también, que es bastante malo, pero me parece que en algún momento esto se va a calmar un poco y vamos a verlo como más una tecnología sustentable en el sentido de funcional y útil, ¿entendés? Y no este mercado financiero loco que se está haciendo. Esa parte a mí no me interesa realmente mucho. O sea, es mi misma posición del arte. Yo quiero vender buenos NFTs a precios accesibles. Y decís que el arte digital en ese sentido tiene un futuro garantizado gracias a esta nueva plataforma, por decirlo de alguna manera, o formato, no sé cómo llamarlo. Sí, a mí me parece que el futuro para NFTs en realidad es la utilidad, en el sentido de quizá vos me compras un NFT de Artist on PM4 y por ser dueño de ese NFT tenés acceso a una serie de videos en nuestro sitio web, por ejemplo. Ese tipo de cosas me parece que es algo que vamos a empezar a ver también. La utilidad para arte
sigue vigente, me parece. Es como un elemento más, quizás, ¿no? Como las obras pequeñas en una muestra grande de un artista grande sirven un poco también para expandir un poco lo que se puede acceder o comprar. Sí, también lo veo como una posibilidad de prueba de tendencia, en el sentido de que quizá vos vas a una exposición y antiguamente te llevabas una postal o un póster, quizá ahora te llevas un NFT como un recuerdo. Entonces es interesante. Y vos y tus proyectos, ¿qué es lo que viene? What's the next step? Tengo 3 exposiciones organizadas en metaversos distintos. Tengo ¿Cuáles son los metaversos distintos? Tenemos que hablar 2 horas más ahora. Sí, no los puedo mencionar todavía por nombre. Tengo una exposición solista en julio en Berlín, por la cual estoy... ¿Pero tiene que ver con arte digital, con objetos 3D, esculturas 3D? Van a ser NFTs 2D, en el sentido pueden ser videos o imágenes. Y después tengo una muestra solista bastante grande en Berlín en julio. Tengo que crear un montón de arte que no tengo todavía. Y continuar con los proyectos de MetaWorlds, que la verdad viene creciendo, y ya lanzamos los nuevos formatos de NFT que estábamos proponiendo, y una galería en el metaverso de Centraland. Entonces, y la verdad es que cada semana me llama gente para proyectos nuevos. Entonces la verdad que yo no pensaba que iba a estar en esta posición hace un año. Entonces la verdad que tengo como 3 o 4 cosas pendientes por hacer, pero hasta allá quizá surgieron un montón de oportunidades nuevas. Bueno, seguramente la próxima que nos veamos va a haber muchas actualizaciones sobre qué pasó con todos los metaversos, si hay un multiverso, si hay uno solo o qué. Pero por ahora vamos a dejar los links a tus trabajos y a tus proyectos e iniciativas en la descripción del video, si lo están viendo en YouTube. Y te agradezco, muchas gracias por haber venido. No, por favor, fue un gusto. Gracias por dejarme hablar tanto sobre mí mismo. Es como una terapia. Bueno, gracias por oír, gente. Y sí, gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Chao, chao. High five. Eso estuvo buenísimo. Si disfrutaron de este episodio, siéntanse libres de dejar un like y subscribe debajo del video. Si quieren ver más, cliquen aquí y no se olviden de seguir al canal.